Bueno, yo soy biólogo de profesión, estudié en la Universidad Central de Venezuela desde el año 84 hasta el 90 y algo. Pero mucho antes de estudiar ya yo estaba obsesionado con la fotografía, en realidad desde los 9 años. A mí me regalaron mi primera cámara de esa edad y desde entonces hasta ahorita ininterrumpidamente he estado haciendo fotografía. Aunque dedicado a la fotografía profesionalmente, digamos, solo lo hice después de haberme graduado de biólogo y en los últimos 20 años he estado dedicado solamente a eso. Antonio, ¿por qué motivo personal decidiste hacerte fotógrafo? Porque yo cuando era muy pequeño, una vez estaba sentado frente al televisor, realmente siempre lo hacía, a mí me repugnaba la televisión porque yo no tenía, me la prohibieron. Y cuando iba a casa de mis primos y otra gente, a mí me aburría mucho, pero recuerdo que yo ponía mi pulgar contra la televisión y yo veía que yo podía enfocar, yo no sabía que eso se llamaba enfocar, pero yo veía mi dedo perfectamente nítido y desenfocaba la televisión, y si enfocaba la televisión, desenfocaba mi dedo, y eso me tenía obsesionado. Y cuando vi una cámara que hacía eso, por primera vez que tuve una que se podía enfocar, quedé alucinado y no me pude despegar más. Para mí el mundo desde ahí en adelante ha transcurrido en imágenes. Todo el tiempo lo que estoy es pensando en función de imágenes fotográficas. Básicamente lo que me interesa es el ser humano. En los últimos 10 años, tal vez un poquito más, en realidad como desde el 96 he estado trabajando el tema de la devoción y las distintas manifestaciones de la fe en muchas culturas del mundo. Inicialmente en países orientales, en la India y con algunos países musulmanes, budistas, pero desde el año 2000 he estado trabajando el tema de la devoción en las culturas indígenas de América. Y fue justamente en ese año que comencé esta investigación que se llama Los Dioses de América, que también tiene una peculiaridad en torno al trabajo que yo hacía previamente, y es que son fotomontajes digitales. Este trabajo de los huicholes fue muy difícil porque fue el primero de todos en el año 2001. Yo no había empezado a hacer la investigación. Estaba de hecho un poco novato en el manejo del Photoshop y era nuevo en eso de hacer fotomontajes. Pero sobre todo la dificultad estuvo en que los huicholes están hartos de los fotógrafos y los camarógrafos y los antropólogos, y apenas llegué me dijeron: aquí no queremos nada con fotógrafos. Estas imágenes nunca habían sido mostradas en Caracas, este grupo completo de los dioses andinos, y también para mí son muy importantes porque eso fue el trabajo que físicamente más demandante para mí. Estuve 10 días caminando por encima de los 5.000 metros, 4.500 metros, 20 kilómetros diarios en unas condiciones muy extremas, pero valió la pena porque el aislamiento que tienen estos queros, ellos se llaman queros, realmente les ha permitido mantener la cultura sumamente intacta y además no tener prejuicios contra los occidentales. Entonces fue sumamente difícil. Yo tenía una beca de 6 meses, afortunadamente, que me permitió estar ahí, hacerme parte de una familia, y a lo largo de los meses, al cuarto mes, yo pude finalmente empezar a hacer fotografías. Esta foto está tomada desde el sitio donde yo vivía, donde yo estuve 5 meses. Yo estaba mucho tiempo arriba de una hamaca viendo este paisaje, tratando de agarrar fuerza e inspiración porque sabía que la cosa era muy difícil para mí. Y ya llegando el último mes, el mes de mayo, entre mayo y junio, yo me iba a caminar entre el bosque, hice una última toma de un atardecer y finalmente fue una de las imágenes más contundentes para mí porque representa el venado más sabio. Ellos tienen una cantidad enorme de dioses, pero los dioses principales son el venado, el peyote y el maíz. En el caso de ella, por ejemplo, que es la hija de la niña del maíz, esa corona no existía. En el mito se habla de su corona de maíz, pero esa corona la hice yo en la tierra y se la monté luego digitalmente. El maíz y el venado son un alimento para el cuerpo y el peyote es un alimento espiritual. Y el más alto de los venados es el más sabio, Sipushahwe, fue el que yo representé acá, que está un poco ya más allá del mundo. Entonces yo lo quise representar en las cumbres de las montañas, contemplativo, ni siquiera están sus ojos, es solo la silueta, como si él está ya contemplando su creación desde lejos. La verdad no me siento muy cómodo. De hecho,
compadezco y agradezco enormemente a los modelos que me ayudan a hacer este trabajo, digamos, que no son modelos profesionales en absoluto, por supuesto. Pero me sorprende que tan desinhibidamente ellos posen ante la cámara, porque yo siento, y es lo más difícil del trabajo, que la gente esté relajada, porque yo no estoy normalmente relajado frente a la cámara, yo no estoy acostumbrado a esa circunstancia, entonces para mí es medio paradójico. Prefiero evitar ser yo el que está delante y siempre estar detrás. Con la fotografía se pueden hacer muchas cosas. Hay a quien le interesa la fotografía como documento, como registro de la realidad, de lo que creen que es la realidad, que es el reporterismo, digamos. Y desde ese extremo hasta el que usa la foto, que a veces es mi caso, para construir otra cosa que ya es pura ficción, no tiene nada que ver con un documento, sino que la fotografía es solo una herramienta para construir una imagen que va más allá entonces de esa documentación. En ese intervalo están todas las posibilidades. Finalmente la fotografía lo que es una técnica que tiene muchas posibilidades de uso, me parece. Entonces mi trabajo siempre ha estado tratando de buscar mi identidad a través de lo distinto, a través de los que son diferentes a mí, porque ahí es donde uno se ve, no se ve tanto en lo que es igual, sino en lo que es contrastante. Este trabajo de los indígenas además tiene otras intenciones ya un poco más idealistas, si se quiere, por el tema ambientalista y por el tema de la situación en la que están las etnias del continente en general, que es asombroso, porque había una infinidad de etnias y de lenguas y han sido exterminadas y destruidas a lo largo de 500 años, al punto que nosotros mismos, los habitantes de estos países de Latinoamérica, no tenemos noción de la riqueza cultural que hay. Entonces yo pretendo con este trabajo un poco mostrar esa diversidad de culturas indígenas que hay y esa riqueza de mitos y de cultura que tienen también y que son patrimonio nuestro, porque finalmente además son los mismos dioses de toda la humanidad que se repiten una y otra vez en todas las culturas. Entonces a mí me gusta mostrar primero ese tesoro que hay, también el tema de la naturaleza del continente que es tan prodigiosa, por eso estos son todos dioses de la naturaleza, pero finalmente es un poco una manera de sacudir al otro a través de las diferencias, pues a través de culturas que son contrastantes, pero que de alguna manera reflejan el inconsciente colectivo de todos. A mí me genera un poco de conflicto el tema de la globalización, porque si ciertamente la humanidad es una sola, yo pienso que el que haya miles de culturas y de formas de manifestarse no significa que deje de ser una sola. Seguimos siendo los mismos hombres, cambian los nombres de los dioses, pero es la misma gente. Y me parece francamente que el lado oscuro de esa globalización es todo lo que desaparece y todo lo que vamos a perder, que es patrimonio de todos. Por supuesto tiene un lado favorable, es decir, el que todos podamos comunicarnos de una manera tan directa, que el mundo sea ahora tan accesible para todos. Hay puntos a favor de esa globalización, pero me parece que el lado destructivo es muy oscuro y es contra ese lado que de alguna manera yo me estoy tratando de expresar. Exacto, porque es muy fascista. Finalmente, además, no es que estamos mezclándonos todos para hacer un nuevo producto que nos incluya a todos, sino que es una sola cultura la que se está globalizando. En realidad, todos los demás se tienen que adaptar a esa cultura. No es que está una cultura híbrida ahora como consecuencia, sino que es una sola que está aplastando a las demás. Y que particularmente me parece muy pobre porque es una cultura que se basa en tener y mostrar. No va más allá, no hay ningún aporte para el espíritu ni para el intelecto, sino solo una apariencia y una carrera desenfrenada por poder. Y para mí eso es una gran vacuidad.